El día de hoy veremos un tema muy interesante que es cómo manejar la respuesta a incidentes con alertas en Microsoft Azure. Actualmente Microsoft Azure nos provee una serie de herramientas para manejar el tema de las alertas, la supervisión de los recursos que tenemos en Azure, y esa herramienta se llama Azure Monitor. Azure Monitor se usa para configurar notificaciones, alertas para todos los sistemas que nosotros deseemos, aplicaciones claves, entre otras cosas. Estas alertas nos van a garantizar que el equipo de TI, en este caso nosotros como arquitectos o futuros arquitectos, sepamos cuándo surge un problema antes de que suceda algo catastrófico. Imaginemos un problema. Nosotros trabajamos en una empresa grande donde hemos implementado muchas aplicaciones web. Esas aplicaciones web trabajan en la plataforma de Azure. Debido a un tema de configuración, un error en ese tema, los clientes no pueden acceder hacia esas aplicaciones, no pueden acceder a una aplicación que está corriendo en línea y los usuarios tienen que acceder, y entonces ellos se quedan sin conexión, no pueden entrar, y nosotros pues nos quedamos sin servicio y los clientes tienen una mala experiencia con nosotros, con nuestra empresa. Entonces los clientes pues no tienen una buena satisfacción sobre nuestro servicio. Como futuros arquitectos de soluciones en Azure, lo que debemos realizar es detectar esos problemas antes de que suceda en el entorno real. Entonces, para ello nosotros necesitamos notificar a las personas correctas cuándo va a pasar eso antes de que suceda. Cuando, por ejemplo, se llega a un umbral, cuando hay algún archivo que nos esté mandando, por ejemplo, la alerta de Microsoft Azure, cuando nos llega una notificación, un SMS. Entonces hay varias formas de saber antes de que suceda todo eso. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo estar trabajando con esta parte. Vamos a continuar, vamos a ver el tema de cómo monitorear algunos recursos, que en este caso vamos a enfocarnos hacia máquinas virtuales. Tengo actualmente aquí una máquina virtual, es VM1. Esta máquina virtual, si nosotros nos damos cuenta, está actualmente corriendo pues, y estamos aquí haciendo algunas cosas, como por ejemplo descargando archivos, descargando algunos ISOs, y todo esto se va a reflejar en nuestro entorno de Azure. ¿Cómo lo vamos a ver? Tenemos múltiples herramientas del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. ¿Y cómo lo vamos a estar viendo? Nosotros, si vamos a información general, tenemos lo básico sobre la máquina virtual. En este caso tenemos una parte muy importante que se llama supervisión. En supervisión tenemos métricas. Nosotros, cuando nos referimos a Microsoft Azure Monitor, nosotros tenemos tres tipos de datos que vamos a estar manejando. Primero son las métricas, que básicamente una métrica se va a centrar en valores numéricos que va a depender del tiempo y de cómo este valor va a rebasar, por ejemplo, un umbral, o por ejemplo cómo se va a reflejar a través del tiempo. En este caso las métricas, como se dan cuenta, es por ejemplo el uso de CPU. Aquí vemos una métrica donde nos está diciendo cuánto de CPU estamos utilizando actualmente. Tenemos, por ejemplo, aquí en una parte estamos monitoreando que tenemos un uso aproximadamente del 43% a tal hora, que en este caso pues son antes de las 5:45 de la tarde. Pero por ejemplo unos minutos antes de que yo no descargara este archivo, pues tenía un uso solamente de 1% en mi servidor. Entonces las métricas me van a decir a mí, eh, por ejemplo, cuánto estoy utilizando de red, cuánto estoy utilizando de CPU, de memoria, de disco también. Por ejemplo, operaciones que estoy haciendo, como descargué un archivo grande, pues está escribiendo en el disco, está leyendo y está escribiendo. Esas son las métricas que voy a tener en Microsoft Azure. Entonces, también tenemos otro tipo de datos que es basados en el registro. Cuando me refiero a un registro, me refiero a un log en donde voy a tener qué es lo que está pasando y en mi máquina y qué cosas se está registrando en un libro, digamos, de registros, digámoslo así, y voy a poder acceder a esos registros. Son
eventos que se van a registrar en mi servidor y que van a estar escritos en una serie de registros o logs. Entonces nosotros, por ejemplo, en Microsoft tenemos Windows Events. Esa parte de Windows Events lo que nos va a decir es qué es lo que está pasando en nuestro sistema operativo. Por ejemplo, vamos a entrar aquí a este servidor y vamos a colocar aquí Events, Event Viewer, y lo que vamos a revisar es básicamente los eventos de Windows, tanto de aplicaciones, tanto de seguridad, qué es lo que está pasando en nuestro servidor. Todo eso se queda plasmado en una serie de logs. Logs, por ejemplo, a tal hora sucedió tal cosa, qué es lo que pasó, quién lo hizo, todos esos detalles se quedan escritos en un log. Ahora, también tenemos otro tipo de datos que es básicamente, pues ya mencionamos las métricas, los registros, pero ahora tenemos las alertas. ¿Qué vamos a hacer con las alertas? Vamos a definir cuándo nosotros necesitamos que nos diga qué está pasando en nuestra máquina virtual, en nuestro servidor. ¿Qué es lo que podemos configurar con una alerta? Podemos configurar pues básicamente todo lo que estamos aquí viendo. Por ejemplo, cuando se produce una escritura y me esté, por ejemplo, definiendo que se va a apagar la máquina virtual. Vamos a reiniciarla. Ese reinicio de esa máquina virtual es un evento que se produjo y se va a escribir en un log. Entonces todo eso se va a registrar y yo voy a tener la oportunidad de generar una alerta cuando se genere ese log. También puedo estar monitoreando, por ejemplo, las métricas. Cuando el CPU de mi máquina virtual alcance el 30%, cuando alcance un umbral 30% como máximo, que me dispare una alerta. Entonces también podemos estar haciendo alertas de métricas y de eventos de log. Entonces vamos a ver aquí cómo se visualiza en la parte de la máquina virtual. Del lado izquierdo tenemos algo muy interesante que es la parte de supervisión o monitor. Entonces aquí en la parte de monitor tenemos básicamente la configuración para estar haciendo todo eso. Ya mencionamos que tenemos alertas. Las alertas me van a decir a mí cuando se produce un evento y yo necesito estar monitoreando ese evento. Después vamos a configurar estas alertas. Tenemos las métricas. Vamos a ver aquí en la parte de métricas qué es lo que podemos ver con una métrica. Vamos a irnos al ámbito. En el scope lo que vamos a seleccionar es la máquina virtual. ¿Qué necesitamos de esta máquina virtual? Vamos a seleccionar una métrica y si yo, por ejemplo, necesito saber cuánto de CPU estoy consumiendo, entonces simplemente selecciono CPU, porcentaje de CPU y cuál es, digamos, el ámbito. En este caso yo necesito saber, puedo saber la suma total, puedo saber el mínimo de CPU consumido, el máximo. Voy a seleccionar máximo. Entonces me doy cuenta que mi métrica me está diciendo que casi llego al 50% de CPU. Esta es una métrica de CPU, pero puedo tener otras métricas como por ejemplo puede ser de disco. Vamos a seleccionar aquí disk. Voy a seleccionar por ejemplo cuando se esté leyendo algo del disco. Entonces vamos a seleccionar máximo. Bueno, aquí no me está trayendo ningún disco porque tengo aquí una parte donde voy a revisar la parte de la memoria. Vamos a ver aquí cuál es el mínimo de memoria que estoy consumiendo. En este caso puedo ver que tengo una máquina con 4 GB de RAM. Y aquí, bueno, el mínimo pues es muy poquito lo que estuve utilizando en este caso, en este tiempo, que fue a las 5:42 pm. Estuve utilizando solamente 1 GB. Pero, por ejemplo, a las 4:57 estuve utilizando 3.1 GB de memoria. Estas son las métricas que yo puedo estar consumiendo. Aquí puedo revisarlo tanto por gráfica de barras como por otras gráficas, como puede ser de dispersión o de líneas. Esto lo que yo puedo hacer es automatizarlo para que me esté generando una alerta. Ahora vamos a revisar el tema de los logs.
Ya mencionamos que los logs son eventos que se producen y que se van a escribir en un libro, en un registro, y que en este caso todo se va a almacenar en un espacio de almacenamiento, es un data store, es un storage, y en ese storage se van a almacenar todos estos logs. ¿Qué es lo que nos va a apoyar para almacenar estos logs? Hay algo que se llama Log Analytics, área de trabajo de Log Analytics, y esta área de trabajo lo que hace básicamente es que por debajo tiene un storage, y en ese storage se van a estar almacenando lo que yo le diga. Ese espacio de trabajo de Log Analytics es necesario para que yo esté almacenando y esté yo consultando lo que yo desee en los logs. Entonces, en los logs yo lo que puedo hacer es una búsqueda mediante un lenguaje que es custo query. Entonces, en esta parte lo que puedo hacer es, por ejemplo, ejecutar una serie de comandos para saber, por ejemplo, cuánta memoria tengo disponible en tal máquina, y esto me va a estar mandando, digamos, una serie de consultas que me van a arrojar todo eso. Entonces aquí puedo ver que tengo múltiples consultas de todo tipo, tanto de agente, tanto de error, tanto por ejemplo las máquinas que están fallando. Esas alertas en los, estos queries en los logs, yo los puedo estar aquí customizando también y guardando si es que lo deseo. Ahora, yo también puedo configurar la parte de el diagnóstico. Cuando me refiero a diagnóstico es pues estar recopilando datos, tanto datos generales como puede ser la CPU, la memoria, el disco, la red, pero también puedo estar configurando los eventos para que me esté notificando, por ejemplo, cuando hay un error en la aplicación, cuando por ejemplo yo deseo estar analizando registros de IIS, cuando por ejemplo deseo estar recolectando todo eso mediante un agente, ese agente se instala en la máquina y ese agente lo que hace es reportar hacia Log Analytics. Vamos a ver aquí una parte muy interesante que es configurar qué es lo que puedo estar recopilando en esta máquina virtual. Vamos a seleccionar contadores de rendimiento. En los contadores de rendimiento yo tengo algo básico. Por ejemplo, puedo estar recolectando cada 60 segundos. Vamos a revisar aquí. Cuánto de CPU estoy utilizando, por ejemplo, cada 60 segundos. Pero si yo quiero, puedo estar personalizando todo eso. Puedo estar, por ejemplo, personalizando cuáles son los procesos, por ejemplo, cuánto CPU tengo, todo eso. Dependiendo de lo que yo desee, pues cada cierto tiempo. Eso yo lo puedo estar aquí configurando. Si yo no deseo, por ejemplo, saber cuánto de disco tengo, por ejemplo, la parte de la red, simplemente lo desactivo y lo guardo. De esa manera voy a estar siendo un poco más granular. Lo que yo no deseo, pues simplemente no lo voy a analizar. Incluso puedo estar analizando la parte de ASP.NET. Vamos a darle aquí registros. Y los logs, lo que yo deseo, por ejemplo, estar analizando en la parte de registro de Windows, por ejemplo, pueden ser solamente los errores, los logs de error crítico, los de advertencia, pero no, por ejemplo, los de información. Yo no necesito la parte de información, simplemente lo desactivo. Ahora, ¿en dónde se van a estar guardando todos estos? Se van a almacenar en una cuenta de almacenamiento, que en este caso pues es el de Log Analytics. Y esto de memoria es para algo muy específico, es cuando yo deseo recopilar la parte de los procesos cuando se bloquee un proceso en la memoria, pero esto es algo muy específico, un caso de uso muy específico. Vamos a revisar ahora las alertas, y en las alertas lo que puedo ver es que yo ya configuré varias alertas. Estas alertas yo las puedo configurar tanto en la máquina virtual como en Azure Monitor. Vamos a seleccionar Azure Monitor en la parte del menú. Y en Azure Monitor yo tengo múltiples herramientas, pero solamente en este caso nos vamos a enfocar hacia la parte de máquinas virtuales. Seleccionamos máquinas virtuales. Y en la máquina virtual podemos tener lo que ya mencionamos. Vamos a seleccionar la máquina
Y en la máquina yo ya tengo habilitado la parte de recopilación de todo lo que yo necesito en Azure Monitor. Entonces, aquí yo puedo ver que tengo un Log Analytics Workspace que actualmente pues ya lo tengo configurado, y este es el que va a estar almacenando todo lo que yo necesito de mi máquina virtual, la VM1. Ahora vamos a la parte que dice rendimiento. En rendimiento lo que puedo hacer es lo que ya vimos, por ejemplo, estar revisando el porcentaje de la CPU, tanto en un horario que yo desee, como por ejemplo pues estar ampliándolo a 90 minutos, 50 minutos, a por ejemplo un promedio, entre otras cosas. Puedo estar monitoreando la memoria RAM, puedo ver cuándo fue el uso de la memoria RAM. En este caso pues fue cuando yo estuve descargando un archivo muy grande. También puedo estar viendo pues el uso de la red y el espacio que actualmente tengo usando de pues disco. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a ver esta parte? Vamos a revisar aquí en Azure Monitor la parte de las métricas. Ya mencionamos que las métricas son las que yo puedo estar configurando de acuerdo a un scope o un ámbito. En este caso yo le digo que yo necesito estar monitoreando solamente la máquina virtual, pero yo puedo estar configurando un recurso completo. Seleccionamos aplicar para que me esté aplicando el ámbito. Ahora yo necesito saber el uso de CPU, selecciono CPU, porcentaje de CPU. Yo necesito saber el máximo de CPU que está utilizando esta máquina virtual o que utilizó. Estuvo cerca del 70%, eso es algo muy alto. Yo, por ejemplo, necesito que me esté reportando cada vez que llega a un umbral de 50%. Para eso necesito yo hacer una alerta. La alerta, vamos a revisarla aquí en la parte que dice alertas y voy a dar clic en la parte de arriba. Aquí indica nueva alerta. Aquí yo tengo varias cosas. Yo necesito definirle un ámbito o un scope. En este caso es qué es lo que quiero que me esté alertando. Es una máquina virtual. Seleccionamos un filtro, selecciono mi suscripción, selecciono el tipo de recurso que es una máquina virtual, virtual network, perdón, virtual machine. Selecciono la máquina virtual, puedo seleccionar incluso por ubicación. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando selecciono la condición? Pues simplemente le digo qué tipo de señal es lo que yo quiero que me esté alertando. Puede ser, por ejemplo, métrica. La métrica es cuando un umbral es sobrepasado, y cuando ese umbral sobrepase, pues tú me alertes sobre ese umbral para que yo haga alguna acción. En ese caso voy a seleccionar métricas. Selecciono supervisar todo para que me esté supervisando la máquina virtual. En este caso voy a decirle cuando el CPU llegue arriba del 50%. Vamos a revisar. Arriba del 50%. ¿Y cuál es la lógica de la alerta? ¿Qué necesito para esta parte? Yo tengo dos formas de realizar el umbral. Puede ser un umbral estático, es decir, que siempre, sí o sí, esté en el 50%, pero también puede ser un umbral dinámico. En el umbral dinámico va a estar analizando datos hacia atrás para yo saber y definir una nueva alerta. Entonces, en este caso solamente lo vamos a hacer estático. Cuando, por ejemplo, el porcentaje de la CPU sea mayor que el máximo, que es 50%. Cada vez que el CPU sea mayor a 50%, genérame una alerta. En este caso le digo, cada cuánto necesito que me estés analizando este porcentaje. Esta alerta es cada 1 minuto. Y la frecuencia también es cada 1 minuto. Entonces selecciono, listo. Ahora ya establecí aquí una condición. Cabe mencionar que esta alerta me va a estar consumiendo pues un porcentaje de dinero en dólares. Esto es algo muy digamos económico respecto al beneficio que me va a representar.
Entonces, ¿qué va a pasar una vez que se produzca esta alerta? Cuando sobrepase el umbral del 50%. Necesito que me mandes un SMS o me mandes, por ejemplo, un correo electrónico. Yo puedo incluso pues colocar acciones. Vamos a configurar una nueva acción. Vamos a crear un nuevo grupo de acciones. Y en las acciones lo que necesito es decidir qué va a pasar con esa parte. Ahora selecciono cuál es el nombre de la instancia. Le digo acciones 2. Es un grupo genérico que yo selecciono. Ahora, ¿qué necesito que me estés notificando? Necesito que tú me estés notificando por correo electrónico. Por ejemplo, vamos a colocar un correo electrónico ficticio. .com. Pero también necesito que me estés notificando, por ejemplo, a mi teléfono celular. Por ejemplo, un número de teléfono ficticio. También necesito que me esté notificando hacia algún correo electrónico en la cuenta de Azure y, por ejemplo, también tengo la posibilidad de voz. Selecciono aceptar. Ahora, ¿cuál es el nombre de esa alerta? Le digo alerta 1. Ahora, también puedo definir una acción. Una acción cada vez que se produzca este porcentaje, pues yo necesito que hagas algo al respecto. Puede ser, por ejemplo, un Logic App, puede ser un Web Hub, puede ser un Runbook de automatización o puede ser, por ejemplo, una función de Azure. En este caso yo no necesito nada de eso, lo dejo en blanco. Puedo colocar una etiqueta y al final selecciono crear. Bueno, aquí me faltó una parte, muy bien, listo. Ahora, ¿cuáles son los detalles de esta alerta? Selecciono alerta por arriba de 50%. Muy bien. Aquí lo coloco como una demo, no hay problema. ¿Y cuál es la gravedad de esta alerta? Yo necesito verificar qué alertas son las más críticas para mi empresa, cuáles son las menores. Entonces selecciono que es una alerta de nivel pues 1, es una alerta crítica. Entonces selecciono habilitar tras la creación y selecciono crear alerta. Aquí ya he creado varias alertas, vamos a administrar las alertas que he generado. He colocado alertas, por ejemplo, de escritura de discos, de reinicio de una VM, por ejemplo. Y vamos a ver otro tipo de alertas. Vamos a seleccionar nueva alerta. Ahora, ¿qué ámbito voy a colocar aquí en esta alerta? Vamos a colocar otra vez la VM. Selecciono la máquina virtual. Virtual Machine. Selecciono la máquina, listo. ¿Qué condición va a hacer? En este caso yo necesito que me estés alertando no una métrica, sino un log, un registro de actividades. Ahora, ¿qué registros son los que yo voy a estar monitoreando? Por ejemplo, cuando alguien elimina una máquina virtual, cuando alguien inicia una máquina virtual, y en este caso yo puedo aplicar, por ejemplo, cuando alguien elimine una máquina virtual, que es algo muy crítico, pues yo necesito que me estés alertando, porque necesito hacer alguna acción. En ese caso le digo la lógica de la alerta, selecciono estado, pues todos. ¿Qué usuarios son los que van a estar iniciando esa alerta? Pues yo puedo colocar aquí algún usuario. Entonces selecciono listo. ¿Qué acción vas a tomar una vez que se genere esta alerta? Voy a colocar la acción 2 que ya hemos generado previamente. Y aquí coloco eliminación de VM. Selecciono crear alerta. Listo, ya he creado la alerta. Muy bien. Ahora, como vemos, hemos creado alertas. Estas alertas se van a producir a lo largo del tiempo. Yo en este caso he colocado una alerta cuando se reinicia una máquina virtual. En este caso vamos a ver las alertas, los incidentes que se han producido. Y vamos a hacer clic
vamos a revisar aquí, reiniciar la VM. Ok, es una alerta que yo coloqué en nivel informativo. Y aquí tengo pues varios tipos de alertas. Tengo crítico, error, advertencia, informativo y detallado. Ya se imaginarán a qué se refiere cada uno. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando se genere esta alerta? Esta alerta, nosotros tenemos varios tipos de alertas. Por ejemplo, cuando se genera una alerta nueva, es una alerta de tipo nuevo. Cuando se genera una acción para esa alerta, pues es una alerta que se está trabajando. Y cuando la alerta ya fue respondida, es una alerta en estado cerrado. Muy bien, esos son los tipos del estado de alerta. Ahora revisemos esta parte cuando es crítico. Vamos a revisar demo alert. Vamos a revisar qué es lo que pasó. Ok, entonces alcanzó un umbral en este caso. La alerta yo les seleccioné que, por ejemplo, cuando rebase un umbral, en este caso de red, cuando se genere esta alerta, en este caso yo seleccioné que la alerta me generara la alerta cuando, por ejemplo, haya 100 megabytes de descarga, y en este caso yo descargué pues múltiples ISOs y eso generó la alerta. Yo descargué actualmente, como vemos aquí, 1.6 gigabytes y el umbral solamente era 100 gigabytes. Entonces obviamente pues el umbral pues se rebasó y se generó la alerta. Es por eso que yo puedo estar aquí viendo esa alerta. Aquí puedo ver el historial, puedo ver el diagnóstico. En este caso pues es una alerta que está pues, todavía trabajándose. Y vamos a revisar otro tipo de alertas. Vamos a revisar aquí otra alerta llamada reiniciar VM. ¿Qué va a pasar con esta alerta? Me va a avisar cada vez que alguien haga un reinicio de la máquina virtual. Yo actualmente pues ya lo he reiniciado, entonces pues simplemente me mandó la alerta. Vamos a revisar aquí el historial. Alerta activada, se ha configurado la alerta y el diagnóstico pues es que se generó la alerta con severidad 4. Vamos a cambiar el estado de alerta a un estado cerrado porque ya está completamente cerrado este caso. Como vemos, pues así podemos estar cambiando entre los estados de la alerta. Entonces, este pues es un tema bastante largo, pero es muy útil cuando estamos pues en camino a convertirnos en arquitectos, y es algo pues que hay que tener en cuenta. Ese servicio de Azure Monitor es algo muy amplio. Vemos que tenemos tanto para máquinas virtuales, contenedores, bases de datos, redes, entre otras cosas, que más adelante en otras sesiones vamos a estar revisando estas demostraciones. Gracias.